Hola hermanos, muy buenas tardes, les saludo a todos en el nombre del Señor y estamos reunidos para una lección nuevamente acá en la Academia Bíblica de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en conjunto con la Congregación del Fondo del Carmen, donde estamos estudiando en la Epístola de Gálatas. Ya estamos en la lección número 13 del capítulo 24 al 31 vamos a dar lectura en esta tarde. Hay un poco de ruido, ¿cierto? Porque el ambiente, el ruido ambiente de afuera desconcentra un poco, pero es de esperar de que no nos afecte nada y podamos leer, ¿cierto? Y llevar a cabo el estudio como lo teníamos planeado. Así que, bueno, vamos a orar para que eso ocurra. Señor, agradecemos, Señor, en esta tarde ya que puedas tú manifestarte, Señor, en medio nuestro, para que seas tú quien hable, quien nos enseñe, quien nos ayude, que nos abra nuestras mentes, Señor amado, y podamos de alguna manera, Señor, llevar a cabo todo lo que tú nos transmites, nos enseñas, y todo lo que tú también, Señor, quieres que nosotros hagamos, seamos obedientes a tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Oramos, Padre, por esta carta, por esta escritura, por esta epístola, Señor, que sea de bendición para los hermanos que oyen, sea de acá en Chile, en el extranjero o donde quiera que se encuentren también, sea para que puedan ser edificados, Señor, por medio de tu hermosa palabra. Bien, hermanos queridos, hemos orado ya y hemos entregado las cosas en manos del Señor. Y podemos decir que al regresar ya a este capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, quisiéramos hacer un recuento más o menos de lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, y vamos a considerar, digamos, estos antecedentes donde se habla de la alegoría de Agar y Sara, ¿cierto? Que es lo que estamos ya centrados también y recordando el ambiente creado por los judaizantes en la iglesia de Galacia y que es fundamental para entender la situación confusa de aquellos creyentes ante la práctica de su vida cristiana. Y nuestro repaso también tiene la finalidad de comprender la actitud del apóstol Pablo, que se expresó con dureza y severidad, aunque al final mostraría su corazón sensible y el afecto que les tenía. Y vamos pues a recordar los versículos que 17 y 18 que dicen que se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ello. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Otra versión traduce estos versículos de esta manera: estos que muestran mucho interés por ganaros a vosotros no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarnos de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos, dice. Y está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros, dice su palabra. En otras palabras, ellos estaban promoviendo la ley para su propio beneficio, lo dijimos, y no para el beneficio de la iglesia de Gálatas. Y estos falsos maestros querían presumir de lograr muchos convertidos, ¿cierto? Una cantidad. Y Pablo tuvo algo que decir en esta línea a los creyentes, también dijimos también ahí en Corintios, en el capítulo 12, del versículo 12 al 15, que decía: con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigio y milagro, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que en que yo mismo nos he sido carga, pregunta él. Perdonadme este agravio, ahora por tercera vez estoy, dice, preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor, dice, de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. ¿Mm? Es que el mismo grupo, dijimos, de judaizantes había ido a Corintio y los creyentes de aquella ciudad también habían amado a Pablo, y este les tuvo que advertir al respecto. Los maestros falsos de la secta han sido y suelen resultar atractivos, y hoy podemos observar que eso lo hacen de manera inteligente, con muchas maneras de difundir esta enseñanzas, esta falsa doctrina, y lo hacen con una promoción y una publicidad extraordinaria. Entonces, aquí Pablo de alguna manera hace ver estas cosas, y es bueno poder poner atención en esto, es de esta advertencia que hace el apóstol, ¿cierto? Tanto a los Gálatas como a los hermanos de Corintios. Vamos a leer entonces lo que nos trae hoy día la palabra, que está centrado ahí del 24 al 31 y que ya habíamos adelantado un poco
en síntesis acerca de esta alegoría de Sara y Agar. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de las desoladas, que de la que tienen marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Ella fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Que Dios bendiga su porción de su palabra. Y vamos a decir que con esto se termina el capítulo 4. Se termina el capítulo 4. Dijimos entonces el capítulo 4 ahí, en el 19 al 31, ya más o menos, que concluye con esta alegoría, este capítulo que es la cuarta subdivisión de esta extensa y tercera sección doctrinal de esta carta a los Gálatas, que abarcaba desde el capítulo 2, versículo 15, hasta terminar prácticamente el capítulo 4, y que trata sobre la justificación por la fe. En esta subdivisión, el contraste que observamos entre estas dos mujeres es total. Agar, y toda referencia a ella bajo otras figuras retóricas, representa ¿a qué cosa? A la ley. Y Sara, y toda otra referencia a ella bajo otras figuras representa la fe en Cristo. Del 19 podríamos decir, para poder ir retomando lo que habíamos dicho, era, decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí vemos Pablo que les dirigió esta alegoría a los Gálatas usando la tierna expresión hijitos míos de la palabra griega tecnia, que puede referirse a los recién nacidos. Y Pablo tenía un corazón sensible y se comparó él mismo como una madre, y dijo al versículo 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a qué, en cuanto a vosotros, dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Pablo entonces deseó haber estado presente para poder hablarles de forma diferente, pues estaba muy preocupado por ello. Había usado en principio un lenguaje fuerte y severo, pero en estos mensajes podemos ver un corazón tierno, y en el versículo 21 ya dice Pablo: decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído entonces? ¿No habéis oído la ley? Hay palabras que hablan sobre los 10 mandamientos o de algún otro sistema legal, pero no mencionan el castigo impuesto por la ley. No presentan a la ley en la esfera total de su ministerio de condenación. Y podemos observar lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés, ¿cierto?, en la cima de la montaña para entregarle la ley. Ahí en Éxodo 19, del versículo 16 al 21, dice que aconteció que en el tercer día, cuando había ido de mañana, Moisés, hubo trueno, relámpago, una espesa nube que cubrió el monte, y se oyó un sonido, dice, muy fuerte, un sonido muy fuerte, de bocina, y todo el pueblo que estaba ahí en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí dice que humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego, y el humo subía como el humo, dice, de un horno, y todo en el monte se estremecía, dice, de manera violenta. Y el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte, más potente, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz, dice, de trueno, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, que llamó al Señor a Moisés ahí a la cumbre del monte, y Moisés subió, y el Señor le dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y Dios le dijo al pueblo que permaneciera apartado y lejos cuando le entregaba la ley a Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 20, del 18 al 19, se nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y al ver esto el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado.
Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no, ¿qué cosa? No muramos. No podemos entonces concebir en nuestra mente cuán santo es Dios. Los seres humanos somos como renegados en el universo de Dios. Estamos en la condición y posición de pecadores, perdidos en este universo sin capacidad para seguirle y obedecerle. Y en Romanos 8, versículo 6, el apóstol Pablo dijo, preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte. En cambio, preocuparse de las cosas del espíritu lleva a la vida, y no solamente a la vida, sino también a la paz. Y la mentalidad pecaminosa está en enemistad contra Dios. Estimado hermano, estimado oyente, el sistema entonces que opera en este mundo está contra Dios, nunca está a favor de Dios. Ese sistema no está mejorando, sino que está cada día más malo y perverso. Y lo podemos ver hoy día. Y ha permanecido además en esta condición desde que Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Romanos 8:7 nos ayuda a entender un poco, porque dice que continúa diciendo lo que se preocupan solo de las cosas humanas y pecaminosas, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse ¿a qué cosa? A su ley. Entonces no nos sorprenden que los israelitas hayan temblado y que se hayan apartado de la montaña ahí diciendo moriremos. Estimado hermano, estimado oyente, Dios está en lo alto en su santidad y habita en la gloria. Usted y yo aquí jugando con el barro, porque físicamente estamos hechos de barro, así que somos criaturas que transitamos por esta tierra y tenemos la audacia de vivir de manera contraria a la voluntad de Dios. La mentalidad pecaminosa es realmente enemiga de Dios. Esta es la condición del ser humano en esta tierra. Pablo le dijo, escuchad a la ley, que todavía no la habéis escuchado bien, y era cierto. Los gálatas verdaderamente no habían escuchado la ley. La entrega de esa ley no había sido maravillosa y acogedora, sino aterradora. Y ya que los gálatas parecían querer colocarse bajo la ley, Pablo les estaba dando la oportunidad de escucharla y desde otro punto de vista. Y ahí en el versículo 22 de Gálatas dice, pues escrito está, o está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y usando una ilustración de la vida ahí de Abraham en Génesis 16, ya más o menos 17, 18 al 21 también, Pablo estaba diciendo un contraste entre los dos hijos que nacieron, uno de Agar y el otro de Sara. Dijimos que uno nació de una esclava y el otro de una mujer libre. La mujer libre entonces representaba la gracia y la esclava la ley mosaica, y Pablo iba a destacar el contraste entre ellas y lo que llamó una alegoría. Y Pablo no estaba diciendo que la historia de Abraham era una alegoría, y lo aclaramos en la lección anterior, ¿se recuerda? Porque dijimos que algunos han interpretado de esa manera la frase del versículo 24, sino que él estaba diciendo que el incidente ocurrido entre esas dos mujeres que concibieron a los hijos de Abraham contenían una alegoría, y ello tiene un mensaje para nosotros, la cual dice el versículo 23, pero el de la esclava nació por decisión humana, según las leyes de la naturaleza, pero el de la libre nació para que se cumpliera, ¿qué cosa? Lo que Dios había prometido. Dijimos también que el código de Hammurabi, que regía la cultura en la época de Abraham, establecía que el hijo de una esclava, es decir, la de Agar, era un esclavo. Así que, aunque Ismael fuera el hijo de Abraham, él era un esclavo. Y en cuanto al hijo de la mujer libre, es decir, Sara, fue el fruto de un milagro, porque en su nacimiento ya dijimos que fue milagroso. ¿Ya? Y el versículo 24, que hoy día nos conlleva a lo que habíamos ya leído al principio, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para ser esclavo. Este es Agar. Él dijo entonces, lo cual es una alegoría, queriendo decir que esos eventos históricos de la vida de Abraham contenían una alegoría, y Pablo iba a extraer una lección de ella. Después el apóstol Pablo habló de los dos pactos. El primero era el pacto de la ley que Moisés recibió, ¿dónde? En el monte Sinaí. Y añadió, este es Agar. Dice, Pablo comparó a Agar con el monte Sinaí, que es un sinónimo de la ley de Moisés. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice, ¿cierto? Ya que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En la alegoría entonces de Pablo, Agar representa el monte Sinaí, que corresponde a qué cosa? A Jerusalén, la Jerusalén
terrenal de los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en la esclavitud con sus hijos. En otras palabras, Jerusalén representaba a la nación de Israel y se encontraba aún bajo la esclavitud espiritual de la ley. Y el versículo 26 dice: pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Lo vuelvo a repetir. Y esta Jerusalén de arriba es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, descendiendo desde la morada de Dios en el cielo. Así como la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos que estaban bajo la ley, la nueva Jerusalén es la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia. Ni los creyentes de aquel tiempo, ni los creyentes de todas las épocas a partir de aquel entonces tienen alguna relación con el legalismo. Y en el versículo 27, Pablo continuó diciendo: pues está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tienen marido, dice. De Sara, porque fue estéril, hasta el nacimiento de Isaac procedieron más descendientes que los que procedieron de Agar. Interesante. En esta alegoría Pablo entonces estaba diciendo que Dios en la época de la gracia estaba salvando a más miembros de la familia humana que los que había salvado por medio del sistema de sacrificios en la época de la ley de Moisés. Y dijo en el versículo 28: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los creyentes actuales son también hijos de la promesa dada ¿por quién? Por Dios a Abraham. Como es hijos espirituales, entonces nuestro nacimiento constituye un nuevo nacimiento que tuvo lugar cuando creímos en la promesa de Dios. Y en el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dijo que si creíamos en él, naceríamos de nuevo. Es decir, experimentaríamos un nacimiento espiritual. En tal sentido, el apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El versículo 29 del capítulo 4 de Gálatas, continuando, dice: pero como entonces el que había nacido por decisión humana, según las leyes de la naturaleza, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El legalista entonces detesta el Evangelio de la libre gracia de Dios. Y en estos tiempos escuchamos muy poco sobre el Evangelio y nos referimos a una presentación de la gracia pura de Dios. Es que en algunos sectores, si uno la expone de esa manera, recibiría una gran cantidad de críticas. Algunos insisten en que hay que añadir algo más procedente de otras fuentes para hacer la presentación del Evangelio como más atractiva o más efectiva, como si debiéramos recibir algo adicional, como si tuviéramos que recibir algo adicional que ya no hemos recibido cuando confiamos en Cristo. Cuando confiamos entonces en Cristo, algo absolutamente eso es innecesario, ponerle o adornarle de esa manera, podríamos decir. Entonces debemos de tener en cuenta que cuando uno recibe al Señor como su Salvador, tiene a su disposición toda la riqueza espiritual de los recursos divinos por la obra del Espíritu Santo. Negar ese hecho entonces equivaldría a considerar que su muerte en la cruz ha sido en vano o de consecuencias incompletas. Ella implicaría entonces desvalorizar la obra de la redención en la cruz. A los creyentes, es decir, a los hijos espirituales rescatados por la gracia de Dios, el Espíritu Santo les enseña, nos enseña y nos muestra todo lo relacionado con Cristo. Y Pablo ahí dice en el versículo 30, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios ordenó entonces la expulsión de la esclava y de su hijo. Como podemos ver ahí en Génesis 21:10 dice: de la misma manera Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual al legalismo, similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer a los cristianos de la época del apóstol Pablo.
porque la vida cristiana ha de estar centrada en Jesucristo y en los recursos que Él nos ha provisto. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana. Y ahora vamos a leer el versículo final de este capítulo y dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara. Tuvo que hacer una elección, y Pablo aquí estaba enseñando que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia a la vez. La persona tiene que elegir entre uno de los dos principios. Se intenta ser salva por Cristo y también por la ley, entonces no será salva. Y al terminar, permítanos preguntarle, estimado hermano, estimado oyente, ¿ha confiado realmente en Cristo Jesús? ¿O resulta que en el viaje de la vida cristiana, figurativamente hablando, en el vehículo de transporte que le lleva a usted llevando un neumático de repuesto, es decir, que usted está haciendo algo, tratando de ser algo o alguien, o intentando conseguir algo, cierto, que añada o que complete lo que Jesucristo hizo por usted al morir en la cruz? Si así lo está haciendo, usted abandone esa actitud, hermano, y mire únicamente a Cristo y reciba de Él todo lo que necesita para vivir la vida cristiana. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. ¿Puede usted, estimado hermano, estimado oyente, hacer suya esta profesión de fe? Si su respuesta es afirmativa, entonces recuerde que Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esta forma a Cristo Jesús. Que Dios le ayude a hacerlo. Que Dios le ayude a hacerlo, hermano amado. Y vamos a hacer, para ir terminando ya con esta lección, la número 13, algunas preguntas que tenemos para usted, aunque ya hicimos varias preguntas. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas, hermanos queridos. Dice el apóstol Pablo, se dirige ahora a los que quieren estar bajo la ley y los invita a considerar las consecuencias lógicas de su posición. ¿Por qué es irrelevante pertenecer a la descendencia física de Abraham? Pablo sostiene que lo que realmente cuenta es quién es tu madre. En su alegoría, ¿qué representa respectivamente a Agar y Sara? Y ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. ¿Cuáles son 2 implicancias que Pablo deriva para la comunidad cristiana? Bien, hermanos, con esto vamos a ir concluyendo con las últimas preguntas que le hicimos, ¿cierto? Siempre sugiriéndole y siempre también mencionándole que tenemos este libro en la cual nos apoyamos, que es el mensaje de Gálatas. El mensaje de Gálatas. Aquí tenemos preguntas, tenemos también forma de poder respaldar los estudios. Bueno, hermanos amados, vamos a ir concluyendo, vamos a orar y que el Señor les bendiga. Amado Dios, gracias, Señor. Ya al terminar, Señor, nuestra lección, ya una vez más damos las gracias por permitirnos, Señor, estar transmitiendo, Señor, tu mensaje, por permitirnos, Señor, también llevar a cabo esta tarea, esta labor, que pueda ser también, Señor, de bendición para las personas que han podido recibirla. Gracias, Padre, bendice la vida de cada una de las personas que han podido escuchar, que han podido, Padre, estudiar esta clase, esta lección, esta carta, Padre bendito. Gracias, bendito, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, con esto vamos concluyendo y les esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.